Salomón, sabiduría, riqueza y caída. ¿Alguna vez te has preguntado cómo un hombre bendecido con una sabiduría sin comparación pudo aún así perder su camino? La vida de Salomón plantea una poderosa pregunta sobre el éxito, la fe y los peligros ocultos dentro de la abundancia. Esta historia nos invita a explorar cómo la sabiduría, la riqueza y la devoción pueden elevarse juntas y cuán fácilmente pueden derrumbarse. Acompáñanos para descubrir lo que el viaje de Salomón revela sobre el corazón humano. Salomón ascendió al trono de Israel siendo un rey joven, rodeado de incertidumbre, enemigos y enormes expectativas. En lugar de pedir larga vida o victoria, pidió a Dios sabiduría para gobernar bien al pueblo. Esta petición agradó a Dios, quien le concedió entendimiento extraordinario, discernimiento y perspicacia. Salomón se hizo famoso por juzgar con justicia, resolver disputas con equidad y liderar con inteligencia. Su sabiduría atrajo a líderes, comerciantes y sabios de tierras lejanas, convirtiendo a Jerusalén en un centro de aprendizaje, justicia y admiración. Las historias sobre su sabiduría se difundieron rápidamente, formando leyendas que perduraron por generaciones a través de culturas y creencias. Entre los primeros relatos estuvo el famoso juicio entre dos mujeres que reclamaban al mismo niño, revelando la aguda percepción de Salomón. Al proponer dividir al bebé, expuso de inmediato el verdadero amor maternal. Momentos como este definieron su reinado, presentando la sabiduría como compasión guiada por valentía. Israel prosperó bajo un liderazgo estable, fronteras seguras y una administración eficaz. Las rutas comerciales florecieron, las alianzas se expandieron y la riqueza inundó el reino. La plata se volvió común, el oro abundante, y la corte real reflejaba un esplendor sin igual en la región. Los visitantes partían asombrados, llevando relatos que elevaron el nombre de Salomón más allá de toda imaginación a través de desiertos, mares e imperios lejanos. En el corazón del éxito de Salomón estaba el templo en Jerusalén, símbolo de devoción y unidad. Construido con precisión, belleza y reverencia, representaba la presencia de Dios entre el pueblo. Durante su dedicación, Salomón oró humildemente, reconociendo la debilidad humana y la grandeza divina. Descendió fuego. La gloria llenó el santuario y la nación se regocijó. Este momento marcó una cima espiritual, uniendo fe, liderazgo y prosperidad en una era inolvidable de esperanza y obediencia. Multitudes celebraban juntas, creyendo que las bendiciones nunca se apartarían de su tierra y que la sabiduría guiaría fielmente a cada generación bajo el cuidado atento de Dios. Siempre con gozo. La sabiduría de Salomón se extendió más allá de la política hacia la poesía, la ciencia y la filosofía, moldeando la identidad cultural de Israel. Compuso proverbios, cantos y reflexiones sobre la vida, explorando el gozo, el trabajo, el sufrimiento y el significado. La gente escuchaba porque sus palabras sonaban honestas y profundas. Estudió la naturaleza, las plantas, los animales y los patrones de la existencia, buscando entendimiento en todas partes. Esta curiosidad fortaleció su reputación como un rey pensador, admirado no solo por su poder, sino por su discernimiento y su forma reflexiva de hablar. Las naciones lo respetaban, creyendo que el conocimiento mismo era un don divino digno de ser buscado, capaz de transformar vidas, comunidades y destinos cuando es guiado por humildad y fe. Sin embargo, la prosperidad trae peligros ocultos y las bendiciones de Salomón se convirtieron lentamente
en pruebas de carácter. La riqueza se multiplicó, el lujo aumentó y la comodidad suavizó la vigilancia espiritual. Las delegaciones extranjeras traían regalos, pero también ideas e influencias ajenas al pacto de Israel. Los matrimonios políticos aseguraban la paz, pero introducían creencias rivales en el palacio. Lo que antes fortalecía al reino comenzó a redefinir sutilmente las prioridades, mientras el éxito borraba la línea entre la gratitud hacia Dios y la confianza en el logro humano. Este cambio ocurrió en silencio, casi imperceptible, envuelto en celebración y aplausos, hasta que la devoción se debilitó y la obediencia perdió urgencia en el corazón que antes fue fiel. Dios había advertido a los reyes de Israel contra el exceso, el orgullo y la lealtad dividida, enfatizando la obediencia por encima del esplendor. Salomón conocía bien estas enseñanzas, pero la familiaridad engendró complacencia. Rodeado de lujo, comenzó a confiar más en sistemas, alianzas y riquezas que en la guía divina. La misma sabiduría que lo elevó ahora enfrentaba su mayor prueba. ¿Permanecería fiel en medio de la abundancia o permitiría que la comodidad reescribiera su devoción? Esta tensión sin resolver cerró silenciosamente el primer capítulo de su historia. La historia se detuvo aquí, preparando al oyente para consecuencias aún no vistas que redefinirían la sabiduría, el poder y el legado para siempre. Con el paso de los años, el corazón de Salomón se fue apartando lentamente de una devoción total hacia un afecto dividido. Amó a muchas mujeres extranjeras, formando alianzas que parecían sabias políticamente, pero eran peligrosas espiritualmente. Estas relaciones introdujeron nuevos dioses, rituales y altares en el paisaje sagrado de Israel. Aunque al principio fue sutil, el compromiso creció con el tiempo. El rey que antes oraba humildemente ahora toleraba prácticas opuestas a los mandamientos de Dios. La sabiduría permanecía, pero la obediencia se debilitaba, creando un conflicto interno entre conocimiento y acción fiel. Esta fractura marcó el comienzo de un declive visible dentro de un reinado glorioso que antes parecía inquebrantable y divinamente protegido. Salomón edificó lugares altos para dioses extranjeros, permitiendo una adoración que contradecía el llamado de Israel. Estas decisiones enojaron a Dios, no por ignorancia, sino por un compromiso deliberado. El rey que conocía la verdad eligió la conveniencia. Dios habló juicio, declarando que el reino eventualmente sería dividido. Aunque la misericordia retrasó las consecuencias durante la vida de Salomón, la advertencia fue clara. Las bendiciones mal usadas se convierten en cargas, y la sabiduría sin obediencia pierde su poder protector. Las generaciones futuras heredarían la división nacida del corazón dividido de un solo hombre, demostrando que las decisiones de liderazgo resuenan mucho más allá de una vida personal, moldeando naciones, familias, fe e historia. Cerca del final de su vida, Salomón reflexionó profundamente sobre el sentido, la vanidad y la búsqueda de la plenitud. Sus escritos revelan arrepentimiento, honestidad y una sabiduría forjada con dolor. El placer, el trabajo, la riqueza y la fama tenían límites que ya no podía ignorar. Concluyó que temer a Dios y guardar sus mandamientos era lo más importante. Esta sabiduría llegó tarde, formada por la experiencia más que por la inocencia. El rey antes confiado ahora sonaba reflexivo, instando a otros a no repetir sus errores. Su voz resuena como una advertencia envuelta en compasión para los lectores futuros que persiguen el éxito sin anclar el corazón en la fe
y la obediencia humilde. Después de la muerte de Salomón, el reino se fracturó, confirmando la advertencia previa de Dios. La división interna reemplazó la unidad y la fortaleza de Israel se debilitó. La edad de oro se desvaneció rápidamente, dejando lecciones grabadas en la historia. La vida de Salomón se convirtió en una paradoja de brillantez y fracaso, fe y compromiso. Tenía todo lo que un gobernante podía desear, y aún así perdió la sencillez de la devoción. Su historia advierte que los comienzos no garantizan los finales y que la sabiduría debe guardarse diariamente con humildad. Sin esta vigilancia, incluso grandes llamados pueden desmoronarse bajo la presión. El relato de Salomón obliga al lector a enfrentar preguntas incómodas sobre el éxito y la fidelidad. ¿Es suficiente la sabiduría sin obediencia? ¿Pueden las bendiciones reemplazar la dependencia de Dios? Su caída no fue una rebelión repentina, sino un descuido gradual. Esto hace que su historia sea cercana y sobria. Muchos comienzan bien, guiados por nobles intenciones, pero se desvían mediante pequeños compromisos. Salomón nos recuerda que la vigilancia importa y que el corazón necesita una alineación constante con la verdad divina. El éxito puede distraer silenciosamente, a menos que sea disciplinado por la reverencia, la responsabilidad y el recuerdo de quien concede la sabiduría y sostiene todo logro. En última instancia, la vida de Salomón no es solo tragedia, sino instrucción moldeada por la misericordia. Dios no borró su legado, sino que preservó lecciones dentro de él. La sabiduría sigue siendo un don, pero debe caminar de la mano con la obediencia. Salomón muestra cuán alto se puede llegar y cuán silenciosamente se puede caer. Su historia invita a la reflexión, a la cautela y a la esperanza. Incluso después del fracaso, la verdad sigue hablando, llamando a los corazones de regreso a la humildad y a la devoción fiel. La historia de Salomón revela que la sabiduría y el éxito son poderosos, pero frágiles cuando se separan de la obediencia. Su vida enseña que las bendiciones no son garantías y que la fe debe ser guardada incluso en tiempos de abundancia. A través de su ascenso y su caída, aprendemos que la verdadera sabiduría no es solo saber lo que es correcto, sino elegirlo de manera constante. El legado de Salomón permanece como un espejo, reflejando tanto la debilidad humana como la paciencia divina. Si esta historia te inspiró, te desafió o habló a tu corazón, tómate un momento para suscribirte y ser parte de esta comunidad. Comparte tus pensamientos en los comentarios y dinos, ¿qué lección te deja hoy la vida de Salomón?